Bienvenido, mi nombre es Yesenia Rodríguez. Me he asociado con Mom and Pop Gems presentando la gema de la semana, Lucía Costa. Lucía es abogada de su país natal, Ecuador. Le gusta escribir y leer y es trilingüe en español, inglés y alemán. Lucía, díganos, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, con un poco de frío acá está bastante raro el clima. Muchas gracias por la apertura también y por la entrevista. De nada. Dígame de dónde nos habla. Perfecto. Bueno, yo ahora estoy en la capital del Ecuador, Quito, pero yo soy nacida en Loja, que es un pueblo, bueno, no es un pueblo, es una ciudad pequeña que queda al sur del Ecuador. Yo soy de ahí, pero bueno, pues por motivos de estudio vine a la capital y ya me quedé acá. Y dígame, usted domina tres idiomas, es trilingüe, pero ¿cuál de los tres domina mejor? Bueno, yo creo que, pues, dejando de lado el español porque es mi lengua materna, yo creo que el inglés, porque el alemán es un idioma muy complejo, es un idioma que requiere mucha concentración. Sin embargo, lo practico, lo hablo, porque me ha servido también para el trabajo en el que ahora estoy, pero yo creo que tal vez de mis favoritos, el inglés. Eso entiendo, como acaba de decir, que aprendió el alemán y el inglés por trabajo. No, realmente, bueno, yo el inglés lo estudié desde muy pequeña. Mis papás de toda la vida me dijeron como que, bueno, ahora aprender el inglés no es como un hobby, sino deberías hacerlo como una necesidad, porque a Una futuro, necesidad. pues esto te va a servir. Y bueno, uno de niño no entiende lo que los papás le dicen y yo renegaba y le decía, no, mami, por Dios, qué pereza y esto. Entonces, obligada, entré a los cursos y bueno, pues aprendí el inglés justamente en Loja, en mi ciudad, pero al alemán yo lo aprendí directamente en Alemania porque me fui de intercambio 2 años allá, porque no sabía qué hacer después del colegio y dije, ¿y ahora qué hago? Entonces mi mamá me dijo como que mira, aprovechando que tenemos doble nacionalidad porque mi mamá es de allá, me dijo, anda y mira, ¿qué puedes hacer? Entonces fui allá sin saber nada de alemán, literalmente yo solo me manejaba con el inglés, entonces me tocó inscribirme a cursos de alemán, buscar la forma de aprenderlo y pues obligada también lo aprendí, pero lo disfruté, la verdad es que sí. Eso es muy interesante. Sus padres, su mamá es de Alemania y Sí. su papá es de Ecuador. Ujú, sí. Y cuéntenos, porque, ¿cómo es eso? ¿Cómo es la cultura? ¿Cómo se conocieron? ¿O qué usted ha podido decir? Porque nosotros siempre aquí, me explico, porque yo soy nacida en los Estados Unidos de padre dominicano. Entonces, Ujú. es muy lindo aprender la cultura de los padres. Tú tienes tres culturas, como quien dice, la de Ecuador, estudiaste en Alemania, me dijiste, mencionaste eso, y la cultura de tu mamá, entonces también decides, déjame, por obligación de los padres, en un buen consejo, porque te dieron un buen consejo, Sí. estudiar inglés. Eso me imagino que también ha tenido que estudiar un poco de la cultura del americano. Sí, bueno, en los cursos de inglés, pues realmente nos daban unas pequeñas pautas. Para mí era como que, wow, qué genial, porque contaban toda esta historia de cómo los indios llegaban y todas estas cosas. Entonces a mí me creaba como que mucha ilusión. Ujú. Sin embargo, creo que una de las culturas dentro de las pocas que he aprendido de mis favoritas es la ecuatoriana, porque es muy colorida, es muy diversa. Nosotros tenemos mucha variedad de hecho, el Ecuador se lo considera es un estado plurinacional, es decir, que hay más nacionalidades dentro del mismo estado por los shuaras, que son un tipo de indígenas, y estas cosas que son realmente hermosas. O sea, a mí me parece que es la cultura que más me gusta, pero igual, sin embargo, es súper, como que es un shock que uno tiene, porque, por ejemplo, en mi mamá, ella sí festeja como que la Pascua con los conejitos y que hay que buscar los huevitos y Sí. estas cosas.
Sin embargo, aquí en Ecuador eso no existe, o sea, en Ecuador no se lo celebra así. Entonces, para mi papá también era al inicio como que, ¿cuál es la necesidad de hacer esto? O sea, simplemente es como que la Pascua. Sí hay algunos shocks. También en la comida, por ejemplo, igual me quedo creo que con la comida de aquí, porque tiene más sabor, hay Ujú. muchas más variedades de muchas cosas, pero igual, o sea, yo pienso que creo que una forma que yo me di cuenta que yo quería como que un montón mi país y que realmente pues tendría que venir acá, me regresé a estudiar acá y todo esto, fue porque pues Alemania es un país que está muy avanzado en comparación a Ecuador, lamentablemente, y ese Ujú. shock cultural como tal de la educación, del respeto, de la puntualidad, que lamentablemente aquí aún nos falta, fue como que me hizo decir, bueno, ya, tú tienes como que las herramientas para hacerlo con tu cultura, así que puedes regresar a Ecuador para estudiar derecho y con eso pues tratar de formar una sociedad un poco distinta a medida de lo posible. Entonces, derechos estudiaste en Ecuador. Sí. Cuando iniciaste con que fuiste a estudiar a Alemania, creí que era para estudiar derechos. No, realmente yo, esa fue mi ilusión, o sea, irme a Alemania a estudiar allá a la universidad. Ujú. Sin embargo, como no sabía el alemán, yo tuve un año intensivo solo de aprender alemán y aprender alemán, porque uno de los requisitos, pese a que yo tenía la nacionalidad, era que yo tenga una suficiencia en alemán, porque todos mis estudios iban a ser en alemán. Y el otro problema fue cuando yo presenté mis estudios ya validados de aquí del colegio de Ecuador. Entonces me dijeron que, bueno, no eran compatibles a la final y yo tenía que hacer una cosa que ya le llaman como Studienkolleg, que también duró un año. Entonces, ese año me preparé para entrar a la universidad como extranjera, ya no como ciudadana alemana. Y bueno, pues las pruebas eran muy rigurosas y no podíamos nosotros faltar ninguna prueba, o sea, teníamos que aprobar todas y yo no aprobé todas, yo no aprobé matemática, entonces me Ya, tocaba esperar. Y en ese tiempo que me tocaba esperar, yo regresé acá a Ecuador como de vacaciones a verlos a mis papás porque por durante 2 años yo no los vi y yo también ya quería como que ir y me sentía como que sola. Yo viajé de muy jovencita, yo tenía 17 años cuando me fui. sí. Entonces, yo solo decía, bueno, hasta que espero que pueda entrar a la universidad, ya pues vengo acá y estoy con mis papás. Y yo creo que cosas de la vida y de Dios, nada, cuando llegué mi mamá me dijo, mira, están abiertas las inscripciones aquí en una buena universidad. Intenta porque igual te toca esperar como unos 8 meses hasta que Ujú. puedas entrar allá. Y yo dije, bueno, o sea, no pierdo nada y realmente di las pruebas para poder entrar a la universidad y pasé, entonces ya me quedé. Aprovechaste el tiempo en vez de esperar 8 meses. Sí. Qué valiente de tu parte de irte a estudiar a otro país sin tus padres. Eh, ¿Tenías familia? Con quién te quedaste allá? ¿Cómo fue eso? Eso fue realmente algo que en mi familia causó como que conmoción, porque realmente sí yo tengo familia en Alemania, pero la ciudad a la que yo quería ir no había nadie y estábamos como a 8 horas de distancia de donde yo vivía en Alemania de ir a ver a mi familia. Y mi familia, bueno, ya son 2 tías que ya están viejitas, o sea, ya no es como para ir a compartir, sino más bien como uno para ir a cuidarlas. Entonces yo recuerdo, porque yo soy la última hija de 8 hermanos, entonces yo recuerdo que mi papá decía como que no, ¿cómo se va a ir? Que es la más pequeña, que le puede pasar algo. Y yo no sé, yo creo que soy una persona muy, muy terca, porque cuando a mí, o sea, si yo quiero algo, yo lo hago o sea, me veo las formas. Entonces, mi papá me decía que no, que como así, que por Dios, que era una niña todavía. Mi mami, con otra mentalidad, obviamente, me dijo, no, ándate, explora, eso te va a ayudar un montón. Entonces yo dije, bueno, entonces yo como era menor de edad necesitaba la aprobación de mis papás de forma legal, pero mi papá no quería. Entonces yo, a escondidas de mi papá, empecé a hacer los trámites con mi mamá. Entonces yo le decía, no, mami, o sea, ya hay que ir haciendo las cosas rápido, 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 porque entre más tiempo pierda es peor. Y yo recuerdo que un día mi papá llegó de viaje y yo le dije, bueno, padre, y le presenté la carpeta con los documentos y le dije, ya está todo, solo necesito tu firma.
Entonces mi papá me dijo, ya, pues si ya tienes hecho todo, ¿qué puedo hacer? Y yo me fui sola, o sea, yo allá por internet empecé a buscar como las formas en el que el gobierno alemán me podría ayudar a mí como ciudadana alemana. Entonces yo llegué allá sin nadie que me esperara, sin absoluto, o sea, yo me fui sola, 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 no había nadie quien me guíe. Entonces, cuando yo llegué allá, dentro del curso en el que yo estaba de idiomas, solicité que alguien me fuese a recoger en el aeropuerto porque pues realmente no sabía a dónde iba a ir ni qué iba a hacer de mi vida, solo sabía que alguien me iba a recoger y que yo iba a ir a un departamento del Estado, que el Estado me ayudaba a pagar la mitad y yo pagaba la otra mitad. Entonces bueno, fui allá y allá habían más estudiantes. Entonces ahí como que un poco ya empecé como que, obviamente sí me sentía como que bastante homesick, Ujú. pero nada, como yo recuerdo que mi papá me dijo, bueno, tú quisiste e hiciste todo lo posible en este cielo y tierra por irte y me dijo, cuando tú pongas un pie en ese avión no hay vuelta atrás. Entonces yo dije, sí, yo me voy. O sea, yo arriesgada, sin pensarlo dos veces, dije, sí, no me importa, yo me voy. Y ya, y los 2 años que me fui no regresé para nada, ni para vacaciones, para nada, para nada. ¿Por qué tomaste la decisión de no regresar? ¿O era que no podía? Em, Realmente yo creo que aprendí mucho estando lejos de mi familia y una de las cosas más importantes para mí fue a valorar las pequeñas cosas, porque pues como yo siempre, como soy la hija menor, a mí me consentían en todo y que quiero esto y toma esto y fueron un montón de cosas que cuando yo llegué allá y no tenía, dije, wow, o sea, mi familia es oro y tengo todo allá. Pero yo creo que el shock que más me dio a mí de no regresar fue que yo tuve mi primer trabajo allá. Entonces yo ahí entendí la responsabilidad de levantarse temprano, no solo para ir a clases, sino de responder ante más personas y obviamente de ver un sustento para mí, porque yo siempre pensaba como que qué vergüenza pedirles a mis papás después de que ellos me han apoyado ahora con los pasajes y todas estas cosas iniciales. Entonces me acostumbré a ese ritmo de vida. Y cuando yo hablaba con mi papá y mi mamá, ellos me decían, pues no regreses porque la situación aquí en Ecuador es un poco complicada, sobre todo para conseguir empleo. Entonces yo decía, y ahora, o sea, las posibilidades de regresar las tenía, pero como dije, o sea, creo que soy una persona muy terca, que cuando se me mete algo en la cabeza no hay poder humano que me lo saque hasta que lo consiga. Entonces mi idea ahí fue como que, bueno, yo tengo que sacar la suficiencia del man y hasta que no la tenga no me puedo ir. Entonces me concentré únicamente en mis estudios, en el trabajo y de ese trabajo como que empecé a ahorrar para que cuando yo regresara acá, no sé, de mis ahorros, poder, no sé, llevarlos a mis papás de vacaciones a algún lado aquí o algo así. Entonces siempre tuve como que esa idea y por eso no regresé, sino hasta que pues me tocó en pocas. Ha dado a entender con lo que me has contado que tu papá y tu mamá han hecho un buen trabajo contigo, porque te dieron ese valor de valorar a lo que tiene, porque aunque, como tú decías, que a lo mejor tú no lo valoraras, pero sí lo aprendiste, Sí. lo usaste cuando no lo tenías. Cuando no tenía, ahí cuando viste que había, entendiste eso. Eso me gusta, eso enseña mucho de que tu papá y tu mamá hicieron un buen trabajo en los valores principales que nos deben de dar, como debe de ser. Eh, Mm. Me dices que eres la menor de 8. Sí. Entonces, es una familia grande. Me imagino que, al igual que como tu mamá y tu papá, me imagino que tus hermanos mayores son casi como tu papá, porque ellos son protectores tuyos. Realmente es curioso porque somos en total 7 mujeres, un hombre. Entonces, mi hermano es antes que yo. Y yo recuerdo que, o sea, bueno, mis hermanas, como somos una familia grande, es como que somos bastante unidos. Y de hecho, el hecho de que yo ahora esté acá en la capital y no pueda estar con ellos, a veces me da mucha nostalgia porque siempre se reúnen en la casa de mis papás los fines de semana usualmente para desayunar, almorzar, ya tengo sobrinos igual, entonces es como que están ahí. Pero mi hermano, él vive aquí conmigo.
Entonces, sí es como que él todo el tiempo está como que, bueno, ten cuidado con estas cosas o porfa avísame lo que llegues y este tipo de cosas porque realmente, o sea, después de mi papá, mi otra figura como que paterna Ujú. es mi hermano, pues no hay, Sí, no hay nadie más. Es algo bien bonito, o sea, a mí me gusta sí. porque independientemente de que él sea como que el único hombre, no está como que solo para mí, sino todo el tiempo para todas mis hermanas y como justo mencionábamos como que esto de los valores, o sea, es como que tienes que ver por las demás personas, no solo estás tú, siempre como que tienes que querer a tu prójimo, cuidar al prójimo y estas cosas que yo creo que son valores que están bastante arraigados en nuestra familia en especial. Entonces, bueno, mis hermanas pues ya tienen su vida, sus hijos, pero igual, o sea, él nunca ha estado ausente a pesar de eso. Es muy bonito eso. Sí. Ahora quería preguntarte sobre tu profesión. Ok. Eres abogada. ¿Cómo decidiste? Porque en un momento me dijiste no sabía qué estudiar. So, qué te llevó a a esa pasión de leyes? Es algo súper curioso, la verdad, porque cuando yo me gradué del colegio, yo estaba segura y decidida que dije, bueno, yo quiero estudiar cosmetología. Y mis papás me dijeron como que en lo que tú quieras, siempre que sea algo que hagas con amor, en lo que tú quieras, te apoyamos. Pero dije, bueno, mi idea del intercambio era como que allá buscar una forma de estudiar cosmetología. Y resulta que un día, cuando yo recién estaba llegada en Alemania, yo no hablaba muy bien el alemán en ese entonces, yo estaba cruzando una calle y bueno, aquí la verdad, las leyes lamentablemente de tránsito no son muy rigurosas, entonces no había ningún carro, pero el semáforo estaba en verde. Y yo crucé porque no había nadie y dije, pues bueno, no me voy a quedar esperando hasta que el semáforo esté en rojo. Una mentalidad muy latina. Entonces, yo iba caminando y se acerca una persona en bicicleta y me dice, me empieza a hablar en alemán. Yo lo entendía, pero no sabía cómo responder, entonces yo le hablaba en inglés y le decía como que, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? ¿Me puede explicar qué estoy haciendo mal? Entonces me da un papel y yo recuerdo que en alemán decía como que tenía que acercarme a pagar una multa de 70 euros. Y yo no entendía por qué. Y yo le decía, pero yo no hice nada mal, o sea, ¿por qué tengo que pagar esto? Y dándonos a entender entre inglés y alemán, entendí que yo había cometido una infracción al cruzar la calle porque no había carros y estaba en verde el semáforo. Entonces entendí que la vida funciona distinto. Aquí, lamentablemente, es como que hay mucha viveza criolla que nosotros le llamamos, que es como que, ah, bueno, o sea, si nadie me ve, si no puedo, si no pasa nada, ¿no es cierto? Pero allá sí, entonces yo dije, wow, o sea, la sociedad se maneja de una forma distinta y por eso avanzan de una forma distinta. Ujú, Y yo dije, o sea, es algo increíble y poco a poco fui entendiendo cómo cuidan el ambiente allá, o sea, es algo que a mí personalmente me sorprendió un montón porque uno recibe dinero por reciclar en pocas. Entonces, es algo bastante curioso y yo decía, genial, o sea, aquí, porque allá los ciudadanos sí saben cuáles son sus leyes y sí les temen un poco a las leyes. Entonces, yo dije, wow, es algo que yo personalmente nunca me lo había planteado, a pesar de que yo vengo de una familia de abogados, yo siempre dije, no, o sea, yo no estoy para el derecho, a mí no me gusta el derecho. Yo recuerdo que mi mamá siempre me decía, métete a este curso de leyes, y yo toda la vida dije, no, o sea, yo quería ser como que el punto aparte, como que ya, todos son abogados, yo no quiero ser abogado. Yo como que por llevar la contraria, no lo sé, yo solo dije no. Entonces, fueron este tipo de cositas que a mí me fueron sembrando como que este cariño por aprender por qué la gente, por qué la sociedad en diferentes países se comporta de formas distintas y cómo se puede ayudar mediante estos mecanismos, o sea, a que las cosas funcionen de mejor manera. Y no todo el tiempo fue como que lindo, porque cuando yo vine acá y me mandaban a leer, pero libros y libros y libros, y yo decía, Dios mío, no, creo que elegí mal la carrera. Entonces mi mamá me decía, es cuestión de que leas
y entiendas. Me dijo, y cuando entiendas, le coges cariño a lo que lees. Entonces yo solo de ver las hojas, yo decía, no, Dios mío. Y bueno, en eso sí he sido mala porque soy pésima organizándome. Entonces yo decía, bueno, tengo 3 semanas ya. Voy a leer el fin de semana, voy a leer el fin de semana. Y ya cuando me tocaban las pruebas era esa desesperación de que no había leído, entonces me tocaba leer y amanecerme leyendo, pero no se me hacía tan pesado porque en realidad cuando leía era como que cosas realmente interesantes, o sea, porque las leyes no únicamente son como que las cosas que están escritas para que la gente haga o le tema, sino estudiamos también comportamientos de las personas, de los, o sea, del Estado en general, de las instituciones del Estado, que realmente fue algo que dije, sí, o sea, es algo que me gusta y realmente como quiero dedicarme a esto. Y entonces creo que pude afianzar este cariño por la carrera cuando trabajé por primera vez como abogada, como tal, en la Corte Constitucional de aquí del Ecuador. Y dije, sí, o sea, encontré mi vocación, me gusta y pues ahora para adelante, nada más. Bueno, entonces, ¿en qué tipo de ley te identificas y te especializas? Bueno, por el momento voy a empezar mi maestría porque pues he estado ahorrando para poder hacerla, pero yo estoy, a mí me interesa y he trabajado y me encanta, es el derecho constitucional y el derecho internacional público. De hecho, ahora en donde estoy trabajando, tratamos solo temas de derecho internacional público. ¿No puedes elaborar un poco en lo que es el derecho internacional público? Claro, el derecho internacional público se basa en los principios generales del derecho, en los que no solo rigen a un solo país, sino que se comparten entre más países y de esto, por ejemplo, algo que nos permite entender mejor son los convenios internacionales que se crean para que en cooperación con otros estados, en caso de que haya algún conflicto entre, digamos, en un ejemplo, ¿no es cierto? Un nacional ecuatoriano con un nacional estadounidense, tanto el derecho ecuatoriano para el ecuatoriano pues pueda proteger las garantías, deberes y derechos que tiene el ciudadano ecuatoriano, como también para que no hayan afectaciones dentro del ordenamiento jurídico estadounidense. Entonces, ahí empezamos, hay una base que se llama Jus Cogens, y este jus cogens es básicamente este principio general de la cooperación entre países para que no haya como que una disputa entre las leyes, sino más bien que se pueda llegar a una armonía entre ellas para cualquier conflicto que se dé, no solo digamos con nacionales, sino, por ejemplo, puede haber tratados de comercio o pues algún otro instrumento internacional que permita, por ejemplo, avalar los derechos como, no sé, la Declaración de Derechos de los Hombres o, por ejemplo, cualquier decisión que se dé mediante la Corte Interamericana, digamos, de Derechos Humanos entre los países, digamos, latinoamericanos. Eso es esa herramienta que nos permite como que unirnos para buscar soluciones. Sí, para ser uno, como para ser Ujú. una, sería siendo eh, para ser universal en algunas Sí, cosas. exacto. Ujú. Ujú. En lo que, a Sí. medida de lo posible. Muy, muy, mm, tú sabes que mientras me ibas hablando, yo me imaginé que algo con derechos humanos tú ibas a decir, porque te veo tu pasión y entendí que cuando fuiste a Alemania me dijiste la historia del medio ambiente, ahí me dijiste que como eso te encendió como una chispa y te empezó a interesar. Sí. So, me imaginé que iba a decir algo con, así como con derechos humanos. Sí, es algo, es uno de mis temas favoritos. De hecho, o sea, mientras estudiaba, escribí 2 artículos de derechos humanos. Uno sobre el enfoque de las mujeres, el empoderamiento de las mujeres, sobre todo aquí en las instituciones públicas, porque lamentablemente em, así nosotros ocupemos cargos iguales a los hombres en las instituciones públicas, no ganamos lo mismo, Mm. no tenemos el mismo salario. Entonces, como que esa lucha que siempre ha habido, al menos yo me considero una mujer feminista, entonces soy muy activa en este tipo de cosas, entonces hice
un artículo respecto de eso y otro que fue un tema que fue muy controversial aquí en Ecuador cuando recién se empezó a discutir, que era el aborto legal. Entonces, sí me metí en esto, entonces me gusta, la verdad, sí, bastante. Contestaste una de mis preguntas. Te iba a preguntar si has publicado alguna de tus escrituras. Sí, sí, muy bien. Me encanta. Sí, o sea, bueno, realmente los artículos que hice fueron académicos netamente, pues porque en ese entonces yo era estudiante de la Sí. universidad, pero en la facultad de jurisprudencia, que se llama como que la facultad de Derecho, Ujú. hay una revista de estudiantes que se llama Ruptura. Y dentro de estas revistas me parece que fue en el 2019, 2000, sí, 2019, antes de la pandemia, que yo trabajé en estos artículos y lo trabajamos con un profesor mío muy querido que también fue como que una luz para saber a qué rama del derecho quería dedicarme. Y se publicó en la revista de estudiantes de la edición del 2019 de ese entonces. Es algo que me gusta. Realmente yo nunca pensé que iba a ser buena como que con las letras, la lectura y este tipo de cosas, porque yo en el colegio era muy buena para química. Yo en lenguaje siempre tenía pésimas notas. O sea, era terrible, terrible, terrible. Entonces yo, por ejemplo, química, física, no sé, todo lo que tenía que ver con cosas un poco más prácticas, nunca tuve un problema. Pero cuando me daban, no sé, derechos de la ciudadanía o lenguaje o historia, o sea, para mí era un martirio. Y como es la vida de chiquita, o sea, terminé dedicándome a eso, o sea, y es ahora cuando yo digo, creo que como mi papá siempre me dice, es algo muy importante que tú descubras tu talento y sepas explotarlo. Entonces, entre intentos y estar bien y estar mal, pues me di cuenta que sí, o sea, realmente ahora me dedico a esto y realmente soy feliz haciéndolo. Es tu talento, es tu talento. Tus padres muy inteligentes, muy inteligentes. Porque, y uno no se lo cree, es como tú dices, uno de niño no cree que los padres no saben. Y mira, tú a lo mejor sí fuiste buena en, como dijiste, en la cosa práctica, pero a lo mejor era porque como tanto luchabas para no ser abogada, porque tu familia ya era abogada y tú querías hacer algo diferente, pero a lo mejor ya eso estaba en tu ADN, como dicen los americanos. It was in your DNA. I think so. Parece que sí, porque realmente, o sea, yo nunca me expliqué, porque yo dije, Dios mío, o sea, y yo recuerdo que cuando ya me inscribí, o sea, ya me matriculé en la universidad, yo la regresé a ver a mi mamá y le dije, no sé si lo que estoy haciendo está bien. Entonces me dijo, eso solo lo sabrás tú, porque solo tú tienes que aprender qué es lo que está bien y lo que está mal. O sea, si es que ves que no es para ti, o sea, pues te tocará salirte y buscar algo que te guste. O sea, no te encierres como que no te ahogues en un vaso con agua. Sí, Yo, sí. Bueno, entonces, pero ¿cuánto tiempo tú tienes en ejerciendo abogado? es poco tiempo, realmente voy 2 años. Entonces, el primer año me dediqué, bueno, no el primer año, sino cuando ya era estudiante, yo empecé a trabajar en la Corte Constitucional. Ahí me quedé por un tiempo, fueron como 7 meses antes de graduarme que estuve trabajando ahí. Y pues ahí realmente yo me dedicaba a analizar sentencias para poder hacer, aquí tenemos una figura del derecho que se llama jurisprudencia vinculante. Esto quiere decir que cuando hay un evento en la sociedad que es nuevo y no tiene una norma que regula este evento, o que existe esta norma, pero realmente no se la ha aplicado bien, entonces la Corte Constitucional generamos sentencias donde se explique el correcto uso del artículo de la ley que se haya hecho y en caso de que no lo haya, se pone una recomendación que tiene un carácter igual de estricto que el aplicar la ley. Entonces, pues yo me dedicaba a eso, realmente era un trabajo bastante agotador porque eh, el sistema judicial de aquí de Ecuador no tenía no trabajaba mediante software, sino todo era en físico. Entonces, Mm, cuando yo entré a trabajar,
nos tocó todo eso meterlo como que al sistema ya de la computadora y eso fue algo realmente tedioso, pero fue algo muy, muy interesante porque ahí como que tuve un poco más de contacto con los problemas diarios que existen aquí en mi país y que hay gente que realmente no sabe que tiene ciertos derechos y que se les han vulnerado. Entonces, ahí estaban, o sea, ahí estábamos con la Corte Constitucional para garantizar justamente esto. Entonces, después de esto, yo me gradué y cosas de la vida, mi ex jefe de la Corte Constitucional me dijo como que, oye, mira, hay una vacante en el ministerio de acá, ¿quieres venir? Entonces, yo realmente dije no, porque yo nunca he hecho nada de derecho internacional público. O sea, yo pasé esa materia con las justas, porque es una materia muy pesada, es una materia que yo decía, Dios mío, y ahora se me viene el mundo encima. Entonces, él me dijo como que dale entrevista, o sea, no tengas miedo y en todo caso, pues si es que te contratan en buena hora. Y como uno cuando recién sale de graduarse piensa que se puede comer el mundo, dije, sí, ya, no importa, ya, como que si tiene que ser, será. Entonces me presenté y me dijeron como que sí, sabes que si quieres puedes empezar mañana. Y yo, para mí fue como un shock porque yo dije, no estaba preparada para esto. Entonces fue duro también porque me tocó dedicarme a estudiar como que un poco más de eso y de hecho yo le escribía correos a mi ex jefe como que, porque también fue mi profesor, entonces le decía, tienes como que algún paper que me puedas mandar para leer, para entender, porque realmente si en derecho tú no lees, no eres abogado. Entonces tienes que estar todo el tiempo moviéndote con eso. Y a mí justo me cogió la reforma de la ley, entonces eran como que, Dios mío, ¿por qué? Entonces fue complicado. Y de ella me quedé ahí hasta ahora. Pero pudiste salir adelante, que es lo importante. Sí, Te dedicas, tiene mucha dedicación. ¿Ha tenido un caso donde te ha impactado personalmente o has visto de algún caso que te ha impactado? sí, realmente, bueno, mi mamá toda la vida nos inculcó como que en la ayuda social y dentro de esto yo me inscribí para dar asesoría jurídica gratuita en unos consultorios. Y en este caso, pues fue algo que me conmovió mucho porque ahora el Ecuador pasa por una etapa, una crisis de seguridad muy fuerte y realmente ya no es seguro salir a la calle desde las 6 de la tarde más o menos, hay mucha delincuencia. Y el caso de que me llegó especialmente, yo sin saber, no he sido muy fanática del derecho penal, pero pues ahí nos tocó. Em, Era sobre una familia que tenía mucha violencia intrafamiliar, entonces, pues eso me impactó mucho porque habían niños que vivían también esta violencia, que eran, y cuando uno hace el análisis psicológico, cuando yo trabajé con eso, era muy triste porque pues los niños ya habían normalizado la violencia, como que algo que sí está bien hacerlo, entonces fue algo que me dolió mucho, fue un caso el que realmente me llegó porque yo tengo 7 sobrinos, entonces dije, no, o sea, esta es la triste realidad que vive mi país y realmente es también lamentable que como que el acceso a la justicia gratuita no sea tan eficaz, porque realmente el caso que a mí yo lo tomé justamente el año anterior, pero este caso ya llevaba abierto desde el 2017. Entonces, son cosas que durante todo ese tiempo, pues, siguieron normalizando esos episodios de violencia que realmente no están bien, obviamente. Entonces, sí, fue un caso que realmente a mí me hizo considerar como que qué herramientas tenemos los profesionales del derecho para evitar este tipo de situaciones, porque de que las hay, las hay. Entonces, creo que deberíamos ser un poco más humanos también, porque mucha gente, porque cuando yo me entrevistaba con la mamá de los niños, ella me decía como que sí, es que el abogado me dijo de una forma súper descortés que, ¿por qué no me fui de la casa? Entonces, no es eso de, sí, ándate, no pasa nada, no, o sea, creo que absolutamente en toda profesión, uno tiene que siempre tener empatía, ser más humano que profesional, porque muchos profesionales, por el hecho de ser profesionales, se creen superiores a las demás personas y no debería ser así.
Sí, eso es algo que no sé si es que se está perdiendo la empatía en la humanidad y debemos, como tú dices, debemos de ser más humanos y entender y tratar de entender al prójimo, porque Sí. somos hijos de Dios y no puede pasar, tú sabes, no, porque tú tengas una educación no quiere decir que no te puede pasar a ti. Ujú. Te vieras tú ayudando más a la persona de bajos recursos sobre temas así como, en casos así como el que, ¿cómo te ves Sí. en el futuro? ¿Como enfocándote un poco en eso o te ha gustado mucho la parte de internacional de la ley? Bueno, realmente creo que gracias a la vida el derecho es muy amplio, es infinitamente amplio. Entonces, yo realmente me veo a futuro con mi propio estudio jurídico. Me gustaría crear una red de abogados en las que se traten temas de derecho internacional público, derecho constitucional y sobre todo que haya una red de apoyo para información que la gente no sabe. O sea, la gente no sabe que tiene ciertos derechos, la gente no sabe cómo puede exigirlos. Y es algo fundamental porque como la gente se aprovecha de eso, de la ignorancia de las leyes, Ujú, entonces hay muchos abusos y bueno, pues personalmente yo me veo a futuro con mi propio estudio jurídico, no en Ecuador, espero tal vez viajar a otro país, me interesaría pues ahora la maestría hacerla en Colombia y pues más adelante ver si puedo hacerlo en otro lugar, pero en sí tener este estudio jurídico que no solo sirva para eso, sino que también me sirva de apoyo. A mí me encantaría tener una fundación para poder ayudar a las mujeres y a los niños que sufren de violencia intrafamiliar, eh, o sea, que tengan este lugar de apoyo, que se sientan seguras, porque realmente ahora ser mujer es muy peligroso y no debería sí. serlo. Y llegar a casa sanas y salvas no tiene por qué ser un privilegio, sino es un nuestro derecho. Entonces, crear estas redes de apoyo mediante una fundación y que pues si es que llego a tener mi estudio jurídico, igual patrocinar este tipo de casos porque pues lo necesitan. Sí, eso sería excelente, suena muy, muy bien, porque se necesita. No solamente en Ecuador, no te pienses, está pasando en muchos países, yo soy de República Dominicana y oigo también la misma, bueno, ayer precisamente estaba oyendo un live en Instagram ha pasado un caso allá durante el fin de semana de Semana Santa. eh, un muchacho mató a su novia eh, y ella era una persona, una locutora de radio donde aparentemente lo que he aprendido es como que ella hablaba así, ella hablaba de muchos temas y uno de los que, pero nunca dio a la luz que ella estaba pasando por una relación tóxica, violenta, y la llevó a la muerte. Una Sí, muchacha, pero he entendido, porque te soy sincera, no sé mucho de mi país, porque soy nacida aquí y toda mi claro. criada aquí, y mi papá sí me han dado la cultura, pero no es que estoy al día con la noticia de allá. Pero pero me intriga estos casos, porque le hablo a mi esposo y le digo, mira, ha pasado esto. Me dice, sí, que pasa mucho. Entonces, más de lo que no debe de pasar, ¿verdad? No debe de pasar, pero pasa más de lo que pensamos. Entonces, estaban hablando de como este tipo de crimen feminista Feminicidio. sí, Ujú. feminicidio, esa exactamente fue la palabra que usó la muchacha. Y que hay que ponerle un par, eso no es solamente en Ecuador, está pasando por lo parecido mundial. Y Sí, tenemos que informarnos, entonces hasta estaban diciendo, tenemos que criar a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que se valoren, se quieran y sepan que nosotros tenemos nuestro valor.
pero al igual tenemos que criar nuestros hijos para que sean, para que primero tengan empatía. Mencionaron, una abogada mencionó eso, que tengamos empatía y que sepamos cómo respetar, porque eso es lo que se ha perdido. Se ha perdido el respeto humano, no solamente el respeto sobre la mujer, ya se ha perdido el respeto humano. Es lo que yo entiendo. So, esa idea que tienes y esos planes, ojalá que como así como has sido tú como tú has dicho, de cabeza dura, que sí, que te enfoquen en eso y que puedas hacer eso, porque eso sería excelente y necesitamos toda la ayuda. Sí, realmente es algo urgente. Sí, es triste, pero me alegro que hay personas como tú que, que están abogando eso en tu país, así como hay gente, tú sabes, en diferentes países que están en lo mismo. Lo que necesitamos es una unión. So, crear una plataforma, así como tú has pensado, eso sería excelente también. Sí. Sí, o sea, realmente es algo que, bueno, yo desde muy niña lo tuve porque realmente mi papá y mi mamá siempre nos criaron como que no porque tú eres mujer o porque mi hermano es el único hombre, sino siempre fue todos por igual, para lavar los platos, para cocinar, para todo, para absolutamente todo. Entonces, son cosas que uno tiene que ir aprendiendo y realmente la sociedad ahora está muy mal, o sea, es una conducta que, como tú mismo dijiste, o sea, ya no es el respeto solo sobre las mujeres, sino sobre todos en general. Y yo creo que es importante de ahí, o sea, y también hago un llamado a las mujeres que entendamos que realmente el feminismo no busca este empoderamiento de ser superior al hombre, no. Tenemos que leer mucho y si es que alguien pues lo ha visto, yo le recomiendo a Alda Facio, es una escritora feminista excelente, en donde nos explica que realmente esta igualdad no es para pisotear a los hombres, sino que tenemos que entender que hombres y mujeres somos seres humanos y los seres humanos estamos en una misma categoría, con los mismos derechos, con las mismas garantías. Entonces, lamentablemente, no se cumple eso porque a nosotras como mujeres nos vulneran todo el tiempo, todos los derechos, todo lo que pueden. El hecho de decidir sobre nuestra vida es ya algo muy crítico, es algo que realmente no debería por qué estar pasando, pero lamentablemente pasa. Y no nos queda más que unirnos y alzar la voz y salir, porque los derechos desde la historia de la humanidad nunca se consiguieron de por favor, sino con marchas. Ujú. Aquí hay una frase, Sacrificio. exacto, y como hay una frase de las marchas de México, que me uno totalmente y solidariamente a las compañeras allá, que dicen que hay que quemarlo todo. Y sí, hay que quemarlo todo hasta que nos escuchen, hasta que nos vean, hasta que nos entiendan. Porque no, si seguimos esperando a que nos valoren, pues no vamos a llegar a nada. Ujú. Entonces, sí es importante unirse, es importante leer, es importante educarse. Y sobre todo, o sea, criar, como tú mismo decías, criar a las nuevas generaciones, porque, por ejemplo, mis sobrinos, obviamente a la mentalidad que yo tengo, y eso que yo soy la joven de la casa, es como que nos chocamos un montón, pero, por ejemplo, al menos mi sobrino, porque también es el único hombre, todos somos mujeres, él siempre está como que, o sea, no, o sea, él cuando hay las marchas y él está, o sea, yo quiero ir, él me dice, vamos, yo te acompaño, yo quiero saber, yo quiero ver. Y es algo que realmente es algo bonito. Y es ahí algo que yo también quisiera, o sea, como que hacer un enfoque a deconstruir esta masculinidad de que los hombres no pueden llorar, de que los hombres no pueden ponerse rosado, de que los hombres tienen que sacarse el aire trabajando y las mujeres tenemos que esperar en la casa. No, hay que deconstruir esa masculinidad, o sea, porque es también algo fuerte para ellos, pero para eso estamos todos, o sea, para eso está el respeto colectivo. Exacto, sí. Eso es, sí, lo has dicho muy bien. Así es lo que necesitamos, es lo que necesitamos. Ahora, quería preguntarte algo fuera de leyes. Era, cuéntame algo de tu pasión. Yo sé que sabe, que escribes y lees. Algo dif-
outside of, afuera de leyes que has leído, o si leer y escribir es tu pasión, ¿qué es tu pasión? O sea, bueno, yo pienso que sí, yo sí lo consideraría leer y escribir como algo que me gusta, o sea, me encanta, es algo que no me molesta. Pero aparte de eso, me considero una persona muy divertida. A mí me encanta bailar, me fascina bailar. Entonces, yo estoy en un curso de baile que todo literalmente para mí es como que religiosamente no puedo faltar a ninguna clase y es un chico que nos da clases y entonces bailamos salsa, bailamos, a mí me encanta la salsa, me fascina, bailo salsa, me gusta mucho también el afrobeat, me encanta, entonces como que estoy siempre mi papá me dijo que en alguna vida mía yo fui artista, porque me encanta bailar y también estoy retomando unas clases de canto, porque eso me desestresa mucho y me gusta bastante. Y así no sepa cantar, yo no sé, cuando toca hacer el quehacer de la casa es como que a todo volumen, mientras bailo, mientras canto, porque es algo que me da mucha paz. Entonces, yo creo que aparte de la lectura y de la escritura está el baile y el canto. Me encanta, o sea, yo vivo feliz con eso. Entonces, es algo que en realidad me gustaría como que dedicarle un poco más de tiempo y por eso busco estos espacios como de las clases para tomarlo, o sea, como lo que me gusta, porque realmente me gusta. ¿No? Y es bueno, como dijiste, para liberarle el estrés, necesitamos eso. Muy bien. Eh, bueno, ¿hay algo que tú le quieras dejar saber a la gente sobre ti, sobre tus goals, que tú quieras dejarnos saber? Tus próximos No. pasos. Definitivamente mi próximo paso es estudiar la maestría y en algún futuro lejano o cercano, dependiendo de cómo Dios lo quiera, pues que sientan en mí y en el estudio jurídico que yo sé que voy a lograr tener que tengan esa confianza y que no duden ni siquiera si es de la gente que si me puede ver alguien de Ecuador aquí o en cualquier mundo, busquen e intégrense a redes de apoyo, seamos más humanos, conectemos un poco más con la gente, sembremos un poco más de empatía, que a la final, si no tenemos una recompensa económica, de seguro la paz no se compra y creo que tener el corazón en paz es lo más, vale más que el oro. Lo más importante, sí, es verdad. Es verdad. Entonces, bueno, gracias por esta entrevista. Gracias por Sí, tomar el tiempo y contarnos un poco de ti para aprender, porque es muy interesante. Te aplaudo por todo el trabajo que has hecho, por tu gracias. valentía, porque como te dije al principio, fuiste muy valiente, de muy poco, irte durante teenage years, la edad de la Adolescente. adolescencia, que es tan, crucial, ¿verdad? Porque y hiciste eso y ha hecho muy bien, te felicito. Y te Muchas deseo gracias. que siga adelante porque sé que vas a hacer grandes cosas y Muchas la gracias. necesitamos. So, Sí, realmente. de parte de Mom and Pop Gems, te agradecemos por la entrevista. No, muchísimas gracias a ustedes por la apertura y sobre todo por la entrevista. La disfruté mucho. Muchas gracias. Gracias.